todos y a todas, bienvenidos a este primer Congreso Internacional sobre Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial. Me presento, soy Fulgencio Sánchez Vera y soy profesor del área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Laguna. Quiero agradecer al Congreso el que me hayan invitado a participar y brindarme esta oportunidad para discutir y reflexionar sobre el impacto de la IA en nuestras aulas. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartir lo que hemos aprendido y experimentado en estos años. Mi ponencia lleva por título Poder y Educación, el oráculo de la IA. El objetivo que nos proponemos es realizar una reflexión crítica sobre el papel de la IA en la sociedad, con un enfoque en la educación y analizando la naturaleza de esta tecnología, su funcionamiento, quién la controla, los beneficios que nos pueden aportar y las precauciones que como docentes deberíamos considerar para integrarla en nuestras prácticas educativas. Vamos a organizar la presentación en 3 grandes bloques. El primero es una aclaración de conceptos que creo que son necesarios para poder abordar el tema en profundidad. El segundo trata los aspectos de poder y control de una tecnología que no está hecha para educación, sino que tiene un sentido mucho más amplio y unos intereses particulares detrás. Y por último, nos meteremos en el ámbito educativo, veremos algunas de las posibilidades, también compartiré algunas de nuestras experiencias. Finalmente, apuntaré unas breves conclusiones. Bueno, sobre el título, el oráculo de la IA, pues merece la pena hacer alguna apreciación. Lo cierto es que todos sabemos lo que es un oráculo. En la antigüedad el oráculo era visto como una fuente de verdad absoluta, una guía infalible. En la Grecia clásica, por ejemplo, el oráculo de Delfos pues respondía a las preguntas más complejas y su palabra no se discutía. Ahora muchos están comenzando a ver la IA como una especie de oráculo moderno, capaz de proporcionar respuestas rápidas y soluciones eficientes a los problemas más variados. Lo ha dicho la IA, como antes ocurría con otras tecnologías, es una frase que ya nos empieza a rondar y a sonar, ¿no? La hemos escuchado. Pero ¿hasta qué punto podemos confiar en la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Esta es la pregunta que va a guiar y es el núcleo de la reflexión de hoy, ¿vale? La cuestión aquí es, ¿qué es la IA? Porque últimamente todo es IA. Todo es IA. Escuchamos en los medios aplicaciones que se anuncian como IA. El tema no lo tenemos muy claro a veces, dónde están los límites de la IA y de lo que no es IA. Es un término muy comercial que debemos precisar también. De una manera muy sencilla y operativa, voy a utilizar algunos ejemplos para explicitar y definir claramente qué es la IA. Por ejemplo, cuando escribimos en WhatsApp nos anticipa la siguiente palabra. Esto lo hemos observado y eso significa que la aplicación de WhatsApp ha aprendido de lo que hemos escrito previamente. Esto sería una herramienta o un algoritmo de inteligencia artificial. Los sistemas de recomendación de Netflix y Amazon y otros servicios sugieren contenidos en base a nuestros hábitos anteriores. Por tanto, estos sistemas también han aprendido y toman decisiones en función de la historia pasada. Los filtros de spam en los correos electrónicos buscan patrones para determinar qué correos eliminar. Los asistentes de voz claramente interpretan el lenguaje natural y son capaces de recoger nuestras preguntas y órdenes y tomar acciones. Por tanto, estos sí que serán herramientas de inteligencia artificial y otras muchas de diagnóstico médico, los vehículos autónomos, la traducción automática. Estas son herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, no es IA cuando los algoritmos son cerrados. Y un algoritmo es cerrado cuando siempre que recibe una entrada, produce una salida acotada, ¿vale? Las entradas están acotadas y las salidas están acotadas. Nada cambia en su funcionamiento, que se basa en reglas fijas. De manera que cada vez que se le proporciona una entrada, un input, va a producir un output, una salida idéntica. Una calculadora
por muy complejo que sea, no es inteligencia artificial, ni las hojas de cálculo, ni los sistemas de búsqueda de archivos tampoco. Pueden ser algunas de estas herramientas muy sofisticadas y muy complejas, pero no terminan de ser inteligencia artificial. Una definición operativa, pero ya más precisa, que puede acotar muchísimo más qué es la IA, es la siguiente. Podemos definir la IA como el campo de la informática que se encarga de crear sistemas que perciben el entorno físico o digital, que recopilan datos sobre el mismo, los interpretan y procesan y deciden las mejores acciones para lograr su objetivo. Además, puede evaluar el resultado y redefinir su comportamiento. Esta definición, hay muchísimas y pueden encontrar muchísimas, recoge los aspectos fundamentales para definir si una aplicación realmente es de inteligencia artificial. Y como observarán, aquí hay algunos elementos que son realmente extraordinarios en el sentido de que son tareas que hasta ahora necesitaban inteligencia humana. Una de ellas es la percepción del entorno. La percepción es captar la información de ese entorno. Esto lo hace la IA. El razonamiento, procesar datos y el conocimiento. El aprendizaje, tomar decisiones, evaluarlas y reajustar. Estos son los elementos que hacen de la inteligencia artificial una tecnología extremadamente innovadora con unas potencialidades enormes. Bien, también es interesante acotar muy bien los tipos de inteligencia artificial y en esta primera aproximación lo vamos a hacer en función de su capacidad, porque aquí también se dan una serie de definiciones que muchas veces nos llevan a confusiones y merece la pena dedicar un minutito a aclararlas. Atendiendo a la capacidad, podemos hablar de inteligencias artificiales débiles o estrechas. Y estos son inteligencias artificiales muy especializadas en una tarea concreta o un conjunto de tareas. Veamos, por ejemplo, lo que son los asistentes virtuales como Siri o Alexa, o los sistemas de recomendación, o el procesamiento del lenguaje natural. Todo esto son IAs estrechas, o Google Maps, por ejemplo. Todos son inteligencias artificiales que son muy buenas en un campo muy concreto de conocimiento o de actuación. Otro tipo de inteligencia artificial sería la AI o lo que ya se llama IA general. Es un concepto que todavía es teórico, aunque algunos dicen que está bastante cercana. Esto es un tema que se está debatiendo mucho y muy cuestionable y se refiere a una inteligencia artificial que tiene la capacidad de entender, aprender y aplicar actuaciones inteligentes a una gama muy amplia de tareas, tal como haría un ser humano. No la tenemos todavía, pero es posible que en un futuro lleguemos a conseguir este tipo de inteligencia artificial. Y otro tipo, en función de su capacidad, sería la superinteligencia. Esta sería una inteligencia que excede la capacidad de la inteligencia humana en cualquier tarea. Es una idea futurista y es especulativa en este momento. Podría involucrar la mejora de sí misma. Esto es una propiedad que se llama singularidad y que supondría que la tecnología se podría perfeccionar a ella misma y escapar del control humano. Evidentemente, esto es ciencia ficción. La IA general se discute si nos estamos acercando. Parece que hay posibilidades. Hay debate ahí a nivel de los ingenieros. Lo que tenemos ahora mismo es una IA estrecha que, aun siendo una IA con limitaciones, tiene un gran poder. Y esta IA estrecha se puede también subclasificar en función de su propósito. Hay IAs descriptivas que se focalizan en el análisis de datos basados en información sobre lo que ha pasado anteriormente. Hay IAs predictivas que utilizan también esos datos históricos, pero esta vez para hacer tendencias de futuro. Esto, por ejemplo, los algoritmos de recomendación sería un caso de ellos, o las predicciones del tiempo, también se basarían en IAs predictivas. Y la IA generativa, que es aquella que crea contenido nuevo a partir de datos preexistentes. Bueno, aquí tenemos lo que nos ha sorprendido en los últimos años, todo lo que tiene que ver con algoritmos de generación de texto, de imágenes, de música, etcétera, etcétera. En cualquier caso, dentro de las limitaciones que tienen estas IAs, el cambio que están provocando es una revolución.
No solo la IA, sino que están ocurriendo otro tipo de cambios, revoluciones o avances tecnológicos en áreas como la robótica, la nanotecnología, biotecnología, computación cuántica, todas ellas de alguna manera vinculadas a la inteligencia artificial. Ya en el 2016 se apuntó que estábamos claramente dentro de la cuarta revolución industrial. Esto nadie lo discute. Lo que sí discuten algunos es que esto no es una revolución industrial como las anteriores. Esta transformación es una transformación total, es una transformación mucho más profunda. Y yo comparto esta idea y me gustaría argumentarla. ¿Qué diferencia esta revolución o estas transformaciones que estamos viviendo con las revoluciones anteriores? ¿Qué la hace distinta? Bien, pues creo que en primer lugar es que se han fusionado el mundo físico y digital. Esto lo voy a explicar después porque para mí creo que es un elemento determinante para entender el impacto que tienen las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Pero bueno, este es uno de los elementos, esta fusión de un espacio nuevo, el ciberespacio, que se creó con la aparición de las tecnologías de Internet y las tecnologías digitales, pero que ahora nos envuelve completamente. Otro es que es global, abarca todos los rincones del mundo, no hay ningún espacio sector que digamos quede fuera de la influencia de estas tecnologías. Otro elemento es la rapidez. Lo que antes tomaba décadas, ahora ocurre mucho más rápido. Esto también es diferente. Lo mismo que la globalización. Las revoluciones anteriores industriales no fueron globales en ningún caso. Y la rapidez, por supuesto, fueron procesos muy lentos, de décadas y de, cientos de años. Y por último, el impacto social. Está afectando estas transformaciones a todos los niveles. Económicos, profesionales, laborales, industriales, pero es que también a las experiencias vitales más cotidianas. En ese sentido, estamos ante un cambio revolucionario que va más allá de lo que fueron otras revoluciones tecnológicas o industriales. Volviendo a esta primera idea que marca esta época, creo que merece la pena comprender el impacto que tiene el ciberespacio y la fusión del ciberespacio con el espacio físico. Y para eso vamos a recurrir a la historia, vamos a recordar cómo era el viejo ciberespacio. Entendiendo el ciberespacio como, aplicando la definición que dio Pierre Levy a finales de los 90, es el conjunto de datos, infraestructuras tecnológicas y personas que interaccionan entre ellas y con la información. Ese espacio es un ciberespacio, es un espacio digital que incluye todos esos elementos. A las personas que están interactuando, las tecnologías que lo soportan y los datos y la información que se comparte. Bien, ¿cómo se producía este fenómeno antes? Pues si ustedes se van a los 90 o incluso a principios del siglo, la gente se conectaba intencionalmente al ciberespacio a través de un módem o un router, se conectaba y se desconectaba. Entonces estaba el mundo físico y el mundo ciberespacial en paralelo. Cuando estábamos conectados, pues compartíamos información, participábamos en comunidades, en redes profesionales y de alguna manera pues potenciábamos el conocimiento compartido, lo que Levy llama inteligencia colectiva. Lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas es que el ciberespacio ha ido creciendo y penetrando en el mundo físico. Ha crecido en extensión. Ahora mismo el ciberespacio abarca prácticamente todo el planeta, pero es que también abarca cada vez elementos más pequeños, ¿no? El Internet de las cosas, el IoT, es que está los objetos conectados a la red. Un televisor está conectado a la red, un coche puede estar conectado a la red, un frigorífico, cualquier electrodoméstico, pueden estar conectados y mandar información constantemente. Nosotros mismos, a través de los portables, los wearables, como un smartwatch o nuestros smartphones, nos mantienen también constantemente conectados a la red. Y los implantes, que es otra línea también de penetración, ¿no? Esta vez por debajo de la piel, ¿no? Cada vez hay más
dispositivos como las bombas de insulina que están conectadas y transmitiendo información constantemente. Muchas personas lo llevan. O los marcapasos conectados también a la red que nos monitorizan la salud. Los últimos innovaciones que se han hecho en Neuralink, que se anunciaron hace unos meses, ¿no? De implantes cerebrales, ¿no? Para poder actuar con el entorno físico a través de impulsos cerebrales que son recogidos por estos dispositivos y con la ayuda de la inteligencia artificial. Es decir, el mundo físico y digital se va disolviendo en un todo, ¿no? En una disolución de ambos espacios, y ahí es donde estamos desenvolviendo nuestra realidad, nuestra vida. Y es un proceso que no ha acabado, que sigue avanzando. Lo que ha ocurrido también en esta década, en estos años 20 del siglo XXI, es que ha aparecido un nuevo agente, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aparece en este tiempo y está redefiniendo muchas de las cuestiones de cómo funcionaba este espacio digital y cómo nosotros interactuamos y experimentamos el mundo. ¿Por qué decimos que la IA es un agente de cambio? Bueno, pues porque tiene la capacidad y porque está ocurriendo, está rediseñando nuestras vidas. La IA está dirigiendo nuestras relaciones, lo que consumimos, las noticias que vemos e incluso cómo nos cuidamos, ¿no? Todo el mundo ha utilizado aplicaciones de salud, por ejemplo, de contar pasos, de monitorizar aspectos de nuestra vida. Está también transformando nuestra subjetividad, cómo pensamos, nuestra mente, las emociones. Está siendo reconfigurado todo esto a través de la tecnología digital y influenciando cómo entendemos y experimentamos el mundo y la realidad. Aparte, como agente de cambio cultural y social, las culturas y las sociedades están cambiando de una manera rapidísima y muchas veces bajo la influencia no solo de las tecnologías digitales, sino de las tecnologías digitales guiadas y orientadas por la IA, que son las que estructuran y modifican hábitos. La IA ha mostrado que tiene autonomía, la autonomía para tomar decisiones por ella misma, actuando como un agente independiente que no necesita a un humano constantemente detrás, guiando o confirmando sus pasos. Y esto es un aspecto muy importante, la agencia algorítmica que presenta la IA, que vamos a analizar con un poquito de detenimiento, puesto que tiene implicaciones relevantes para la educación. Esta tabla, si bien inmadura, estamos trabajando en ella, es una comparativa entre la agencia humana y la agencia algorítmica. Creo que nos puede servir para entender cuál es la naturaleza de la inteligencia artificial comparándola con la humana y dónde están sus limitaciones. Bueno, la agencia humana, el concepto de agencia humana es un concepto filosófico y es realmente complejo, pero bueno, de una manera simple podemos verla como todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. En los humanos, en este caso, la agencia es una toma de decisiones consciente, deliberada, y que se basa en valores, en metas y en principios éticos. Nosotros tenemos intencionalidad en nuestros actos y esta intencionalidad está guiada por una reflexión crítica que nos permite pues, evaluar opciones, adaptarnos al contexto y además asumir responsabilidad sobre las acciones que tomamos. Esto de manera muy simplificada, claro, pero no sirve para comparar. La agencia algorítmica, sin embargo, se caracteriza por ser automática y basada en patrones. Los algoritmos no tienen conciencia ni valores. Sus decisiones se limitan a los datos y a las reglas con las que fueron programados. Mientras que los humanos actúan con libre albedrío, los algoritmos no poseen esa capacidad y su autonomía está condicionada por las instrucciones que reciben y por los datos con los que fueron entrenados. No pueden reflexionar sobre las consecuencias, además, de sus acciones. Y, por supuesto, no pueden asumir ningún tipo de responsabilidad ética. Bueno, yo creo que esta comparación, aunque sea muy escueta, es muy importante porque nos muestra el alcance de la IA. Y nos debe servir pues, para reflexionar sobre cómo interactuamos con ella y cómo le damos pues, entrada y poder en nuestra vida y profesionalmente en el mundo educativo.
Bien, una vez que conocemos las posibilidades y las limitaciones y la naturaleza de esta agencia algorítmica, ¿cuál es el problema? Esta pregunta nos lleva al siguiente bloque, que es sobre el poder. Y yo creo que es un bloque fundamental para entender muchas de las cuestiones que rodean a esta tecnología. Nos vamos a adentrar en este bloque en un tema complejo, que es la vinculación de la inteligencia artificial con el poder. Es una visión geopolítica de la IA, pero creo que es muy relevante para entender qué implicaciones tiene utilizar inteligencia artificial a nivel personal y a nivel profesional. Una frase que yo recordaba y la traigo aquí, que pronunció Vladimir Putin hace ya pues 7 u 8 años, en el 2017, quien domine la IA dominará el mundo. Claro, esto ya apuntaba a una competencia en las grandes potencias por el control de esta tecnología o por el desarrollo de estas tecnologías. No lo ha dicho solo él, lo han dicho otros grandes líderes tecnológicos y políticos. Y lo que apunta es eso, es la importancia y la relevancia de la inteligencia artificial en el poder y la gestión del mundo. ¿Dónde están ahora mismo los grandes desarrollos? Los grandes desarrollos se han producido en Estados Unidos y en China. Yo no voy a entrar en el tema de China, me falta mucha información. China es muy opaca con respecto a sus desarrollos. Sí que me consta, me ha llegado que los desarrollos en inteligencia general generativa y otras son mucho más débiles que lo que se están produciendo en las compañías norteamericanas, las compañías de Silicon Valley. Pero, sin embargo, lo que son las aplicaciones la han aplicado al control social de una manera, pues, potentísima, generando realmente una distopía. Bueno, yo no voy a entrar en este tema. Quien le interese, pues hay alguna información en la red y se puede investigar sobre cómo se puede utilizar la IA para el control social y de una manera directa y sin cortapisas. Nosotros nos centraremos en las tecnologías que estamos utilizando y que son las tecnologías que proceden de las grandes multinacionales norteamericanas. El poder y el control occidental está en manos de un pequeño grupo, un oligopolio, de grandes empresas tecnológicas, lo que algunos han llamado la Big Tech, que son pues Google, es Facebook o Meta, Amazon y Microsoft inicialmente, y ahora pues habría que añadir a las empresas que yo he llamado MC, Elon Musk Companies, que son pues Tesla con la conducción autónoma, es Neuralink, SpaceX y todo el conjunto de empresas, holding de empresas de Elon Musk. Estos son los grandes triunfadores de esta época. Ellos son los que están marcando el ritmo del desarrollo, la investigación y el rumbo hacia dónde vamos. ¿Y esto qué implica? Pues que se han convertido en los amos del ciberespacio. Ya partiendo de sus plataformas, casi todo pasa por sus plataformas y las dominan ellos. Yo les llamo los nuevos cibertenientes, por analogía a los terratenientes. Ellos controlan el territorio digital. Y bueno, lo que tenemos es un desequilibrio de poder entre los que están participando y desarrollando, estos pocos, y quienes no. Es interesante también preguntarnos cómo han entrenado estas inteligencias artificiales estas grandes compañías. ¿Qué actuaciones han llevado a cabo y cómo han sido? En ese entrenamiento han accedido a datos personales. Hay un asalto claro a la privacidad y a la seguridad de las personas que ha sido bastante denunciado y que aún pues sigue ocurriendo. Además, se han apropiado del conocimiento humano publicado en la red. Aquí el asalto es a los derechos de autor. Ha habido denuncias, hay algunos conflictos que están intentando manejar, pero han tomado decisiones unilaterales. No han preguntado a nadie. Ellos son los dueños y señores de estos desarrollos y, bueno, a nivel político, que me conste, no han tenido ninguna repercusión por este tipo de apropiación
de datos, de apropiación de conocimiento humano y sin compensación hacia los autores o las personas implicadas. Se trata de un tipo de actividad que tiene un nombre y es un nombre que a todos les suena, colonialismo, un colonialismo digital. Ellos han llegado a este territorio, se han apropiado y han construido a partir de él lo que han deseado. Muchos autores han trabajado esta idea de una u otra manera y bueno, sus aportaciones pues nos sirven para comprender un poquito en qué contexto estamos y cómo están funcionando estas empresas. Pero estas tecnologías son tecnologías inmaduras. Y esto es una de las grandes preocupaciones que tenemos sobre la IA. Tenemos algoritmos que no son imparciales, al contrario, son algoritmos que reflejan sesgos de los propios datos de entrenamiento. Fíjense que estas inteligencias se han entrenado, como hemos dicho, con datos recopilados de Internet. Y la mayor parte de las publicaciones en Internet procede de las sociedades más avanzadas y más digitalizadas. Fundamentalmente el mundo occidental y dentro de este el mundo anglosajón. Por tanto, hay un sesgo cultural importante. Aparte de sesgos también en los datos y falta de veracidad. En educación esto puede tener consecuencias muy graves. Si un algoritmo está sesgado por cuestiones culturales, de género, de clase social, los resultados que nos darán, ¿cómo serán? Hay muchos ejemplos de sistemas de IA que están reproduciendo discriminaciones hacia minorías y hacia grupos. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de esta realidad para evitar que se perpetúen desigualdades, que al final es lo que puede provocar este tipo de tecnologías inmaduras. Luego, esta tecnología además funciona bajo un marco epistémico, una forma de conocer particular, que se basa en el razonamiento lógico matemático y el Big Data. Bueno, hay más formas de conocer que no son valoradas y no son incorporadas. Por otro lado, la IA también controla cómo se produce y se valora el conocimiento. A ver, los algoritmos deciden qué se puede publicar en muchas plataformas. Te cancelan ciertos vídeos o ciertos contenidos si no cumplen con sus reglas. Luego, aparte, nos sugiere contenidos a consumir, decidiendo qué es lo relevante para nosotros. Esto es lo que provoca lo que se denomina burbujas. Es una tecnología de burbujas de filtro que provoca pues, que nosotros recibamos un tipo de información muy concreta y otra persona otro tipo de información que se adapta a lo que ellos consideran que nos puede interesar. Bien, las IAs además nos están dando respuestas únicas. No nos enfrentan a la diversidad de respuestas que muchas veces tiene cualquier problemática. Al final lo que están limitando es la exposición de las personas a la información y a la diversidad de perspectivas que hay. Esto es un riesgo importante que no podemos obviar. Otro de los grandes problemas de la inteligencia artificial es que no sabemos cómo ha tomado las decisiones que ha tomado. Esto se conoce como la caja negra. Hay una falta de transparencia, hay mucha opacidad en los procesos de los resultados y la toma de decisiones de la inteligencia artificial. Hay un problema técnico ahí inmenso, pero tampoco se ha hecho ningún esfuerzo por resolver este tema o no se le ha puesto la suficiente energía y trabajo, simplemente que se han dejado estas tecnologías abiertas dando resultados que no pueden y no saben cómo justificar. Esto tiene consecuencias importantes en el mundo educativo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un sistema de IA evalúa a un estudiante y no sabemos exactamente los parámetros que ha utilizado para esa evaluación? Necesita supervisión humana, obviamente. No podemos abandonar a un resultado algorítmico cierto tipo de decisiones. Esta es la realidad que tenemos. Y además no sabemos cómo ha llegado a ellas. Otra cuestión relevante sobre este bloque que hablábamos de poder es que los riesgos y los problemas que han producido y producen estas tecnologías los han transferido a la sociedad. Ellos han priorizado el beneficio económico frente a la seguridad y la veracidad de las aplicaciones que nos ofrecen. Hemos comentado ya, y todo el mundo ya lo sabe, que son inmaduras, llenas de errores, alucinan, tienen sesgos, etc. Esto en el argot informático se les denomina tecnologías en beta.
están en pruebas. Y están en pruebas, pero dando resultados que impactan en la realidad. Por tanto, debemos ser muy prudentes. Bueno, haciendo así un poquito de síntesis, lo que tenemos claro hasta ahora es que hemos asistido a un colonialismo digital. Un colonialismo digital, han extraído información, han construido inteligencias artificiales que les está sirviendo para un desarrollo social y cultural dirigido por ellos mismos. Aparte, como el ciberespacio está englobándolo todo y la inteligencia artificial se ha convertido en un agente en el ciberespacio que actúa en distintos puntos, en la gestión, en la creación de contenido, en el filtrado de los contenidos que se emiten, que se publican y que recibimos, pues tenemos un riesgo evidente de posibilidades de control social, incluso de diseño social dirigido. Es decir, que estas compañías pueden tener un proyecto propio hacia dónde quiere que vaya la cultura y la sociedad y, en definitiva, el desarrollo humano. Bien, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo aquí apunto algunas reflexiones desde un punto de vista técnico. Obviamente, se podría limitar las funcionalidades de estas IAs. Se podrían también, y se deberían, entrenar las IAs con datos verificados, que no se ha hecho. Y luego se pueden también utilizar mecanismos de detección de falsedades. Alguna iniciativa curiosa, la conocí hace poquito, desarrollado por el MIT, es una inteligencia artificial, concretamente es un chatbot de BookBot, que lo que hace es negociar o reflexionar con el usuario sobre alguna cuestión de tipo conspiranoico, ¿no? Utilizando pues, conocimiento científico que tiene en su base de datos, pues argumente y contraargumenta sobre algunas de las opiniones que le podamos ofrecer. Pueden probarla. También lo cierto aquí, esto es como un fact-checker, ¿no? Chequea hechos, pero ¿quién chequea a la inteligencia que va a chequear estas cuestiones? Bueno, es un tema complicado, lo dejamos ahí. Luego, decisiones en el ámbito político, pues alguien tendría que pensar de qué manera romper el monopolio que tienen las grandes tecnológicas. Porque solo 5 compañías debíamos conseguir pues abrir esto de alguna manera a una participación social más amplia, ¿no? Hay iniciativas, en España pues ahora mismo hay un proyecto de desarrollar un modelo fundacional de IA en español, con un horizonte o un espectro dirigido a los países iberoamericanos. Es una iniciativa interesante que veremos a ver cómo se concreta. Pero de alguna manera deberíamos conseguir romper este monopolio y no depender exclusivamente de estas compañías. Por supuesto, regular y restringir las aplicaciones que no cumplan con los modelos éticos que nos hemos dado. Aquí la Unión Europea, pues bueno, acaba de publicar una ley, ¿no? Una ley que se irá implantando, pues que intenta pues, poner un poquito de orden en el uso y en las aplicaciones que se basan en inteligencia artificial. Luego, por supuesto, hace falta que se actúe sobre los mecanismos de transparencia en la IA. Este es un trabajo que está también por desarrollarse. Y también, pues, promover una educación crítica sobre el uso de la tecnología. ¿Qué podemos hacer nosotros? Evidentemente aquí hay muchas cuestiones que se nos escapan, que no están en el ámbito educativo, pero donde sí podemos actuar es ahí, en esa educación crítica. Y esto nos lleva al último bloque, al bloque de educación. Que la IA tiene oportunidades está ampliamente demostrado y algunas con hechos contundentes. El más sobresaliente quizás sea la capacidad que tiene para personalizar el aprendizaje. Hay ya plataformas como Khan Academy que han incorporado asistentes de inteligencia artificial para que guíe al alumnado, Duolingo, por ejemplo. Los asistentes virtuales, está claro que son herramientas con un potencial educativo enorme. Nosotros hemos implementado algún chatbot para las aulas virtuales que ayuda a los estudiantes en periodos donde pues están estudiando por su cuenta y no hay clases presenciales, preparando exámenes.
para que consulten con el chatbot pues dudas, ¿no? Y así pues no tengan que recurrir a las tutorías presenciales, que siempre son más lentas, necesitan cita y bueno, esto también nos descarga a los docentes de muchas tutorías que son para responder cuestiones de poca relevancia, lo que son las preguntas frecuentes, ¿no? Que estamos repitiendo constantemente. Y pues quedar las tutorías y quedar nuestro trabajo para temas más relevantes, ¿no? Que puedan aportar más valor educativo. En el ámbito de la evaluación y del feedback, muchas aplicaciones están incorporando también fórmulas para dar feedback personalizado. Ni que decir tiene que el desarrollo de contenidos tiene un potencial enorme. Programas como ChatGPT, Perplexity y otras IAs nos dan la oportunidad de generar materiales. Todo lo que tenga que ver con manuales son tremendamente eficientes. Para hacer proyectos, para planificarlos, para crear actividades, incluso para adaptar contenidos. Tienen una productividad enorme, nosotros lo hemos probado y lo estamos utilizando. En el ámbito de la gestión educativa, muchas plataformas, por ejemplo Coursera, ha incorporado inteligencia artificial para predecir necesidades de los estudiantes y esto irá creciendo. En el aspecto de la accesibilidad hay muchísimas aplicaciones, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el lenguaje natural. Alumnos con problemas de visión, por ejemplo, pues pueden escuchar los materiales, pueden dictar. Este tipo de actividades, la IA tiene un potencial enorme. Y todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada, crear experiencias inmersivas de aprendizaje, esto es algo que poquito a poco se irá expandiendo y ya están habiendo algunas propuestas muy, muy interesantes. No vamos a entrar aquí mucho más porque el Congreso está plagado de centenares de experiencias y vamos a disfrutarlas en el momento que se inicie. Lo dejo aquí y bueno, vamos a pasar a otras cuestiones que deberíamos considerar y bueno, quiero tocarlas. Siempre que vayamos a integrar una tecnología, debemos considerar algunas cuestiones que son críticas y que tienen que ver con la privacidad de los datos, la vigilancia, la seguridad y el control, y el acceso, la brecha digital. Estos temas son temas que conforman la base sobre la que trabajar después cuestiones pedagógicas. No vamos a entrar aquí a debatirlos. Son cuestiones que se asemejan a todo lo que ya se ha trabajado desde el punto de vista de las tecnologías digitales, no exclusivamente de inteligencia artificial. Hay matices propios, pero en esta ponencia pues no quiero abordarlos. Vamos a pasar a lo que son las consideraciones más de tipo pedagógico. Aquí creo que hay algunos aspectos como la ética, la dependencia cognitiva, la pérdida de capacidades o incluso la necesidad de nuevas capacidades o habilidades, el cambio metodológico y el papel que tiene el docente que requieren una atención especial. Con respecto a la ética, el uso de la IA en educación tiene que estar guiado por principios éticos muy claros. Hablamos, por ejemplo, de transparencia, que los algoritmos sean comprensibles. Debemos saber qué hace y cómo lo hace. De justicia, debemos estar atentos a que la IA no perpetúe desigualdades ni discrimine. La inclusividad, que todos los estudiantes, sin importar su realidad, puedan beneficiarse de manera equitativa de estas tecnologías. Existe mucha literatura sobre decisiones injustas tomadas por la inteligencia artificial. Esto demuestra que no es un tema que debamos ignorar, sino que debemos estar muy atentos e incorporar siempre supervisión humana constante a todas las decisiones o todas las aplicaciones que utilicemos de inteligencia artificial. No podemos delegar nuestra responsabilidad ética en las máquinas. Esto es un hecho básico y punto de partida. La ética es clave para que una IA educativa sea justa y, por tanto, es nuestro punto de partida para integrarla. La dependencia cognitiva es una cuestión también muy relevante sobre la que tenemos que reflexionar. Los humanos buscamos siempre la oportunidad para descargar el esfuerzo mental en alguna tecnología. Lo podemos hacer, las complejidades del cálculo las hacemos con calculadoras, mantenemos agendas. Para llegar a un sitio utilizamos Google Maps.
Siempre que aparece una tecnología que nos descarga de un esfuerzo mental, pues la utilizamos como es lógico. Evidentemente, este tipo de usos puede generar una dependencia y que estas actividades ya no podamos hacerlas sin el dispositivo o la asistencia de un dispositivo que nos complemente. Bien, esta cuestión que todos reconocemos, por ejemplo, con el uso de la navegación con Google Maps, hemos deteriorado nuestra capacidad de orientación, ya casi nadie tiene un mapa del territorio como hace unas décadas, ni se orienta de la misma manera, puede ocurrir con otras capacidades. La IA puede atrofiar capacidades que son fundamentales. Puede pasar con el pensamiento crítico, con la creatividad. Imaginen, por ejemplo, el uso constante de herramientas como ChatGPT para generar ideas o para escribir textos, cómo puede afectar a la creatividad de las personas. Esto lo tenemos que considerar con mucha delicadeza y con mucha inteligencia. Los docentes tenemos que hacer un verdadero ejercicio para equilibrar el uso de la tecnología y el aprendizaje humano. Es fundamental encontrar esa relación saludable, ¿no?, de uso de la IA que nos potencie, amplifique pues, las posibilidades de aprendizaje, pero a la vez que desarrolle nuestras habilidades cognitivas y que no las atrofie, no las reemplace, por lo menos aquellas que queremos conservar. Una buena pregunta que debemos hacernos cuando queremos incorporar una tecnología es si esta tecnología nos amplifica y qué puede deteriorar, ¿vale? Es una pregunta que deberíamos hacernos siempre como una a priori. Por supuesto, para abordar todas estas cuestiones, el papel del docente es fundamental. Algunos líderes tecnológicos hacen declaraciones como que la tecnología o los asistentes virtuales van a suplantar muchas profesiones, entre ellas a los docentes. Ciertamente el aprendizaje autónomo ya está ahí. Para personas con un alto grado de autonomía, capacidad crítica, bueno, podrían formarse por sí mismos accediendo a la inmensa cantidad de información que hay en Internet y apoyándose en tecnologías de inteligencia artificial. Pero en la escuela, en la secundaria, en la universidad, el rol del docente yo creo que es más importante que nunca. Los docentes tendrán que encargarse de integrar las tecnologías de IA con una evaluación del valor pedagógico de estas herramientas, considerando, como hemos dicho, los aspectos éticos de privacidad, etc. Además, tendrá que adaptar sus metodologías para hacer un buen seguimiento y una buena evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Este tema, a lo largo del Congreso, vamos a tener muchas ideas y seguro que va a ser muy enriquecedor. Por supuesto, tenemos que enseñar a los estudiantes a manejar la IA de una manera crítica. Por supuesto, nadie duda, también tienen que aprender a usarlo desde el punto de vista técnico e instrumental, pero aportando esta visión crítica que, bueno, yo creo que esta primera parte donde hemos hablado del poder podría servirles también a ellos para saber muy bien qué significa hacer uso de estas herramientas y qué hay detrás de ellas. Luego está claro que los profesores no solo enseñan materias, sino que también tienen la responsabilidad de guiar a los estudiantes para su desarrollo crítico, para usar las tecnologías de una manera reflexiva y cuestionar todas las respuestas que éstas les puedan dar. El docente es la clave para asegurar que la IA sea bien utilizada y ayudarnos pues, a desarrollar ciudadanos críticos y responsables. Yo creo que su labor es inmensa y que es insustituible. Para cerrar este bloque me gustaría abrir un debate y con una propuesta de 4 líneas de actuación sobre las que deberíamos reflexionar colectivamente y debatiendo y aportando ideas entre todos. Por supuesto, los alumnos tienen que tener un dominio de la tecnología, un dominio instrumental, pero no es suficiente. Tenemos que desarrollar una perspectiva crítica sobre el sentido del desarrollo tecnológico, no solo de las respuestas que nos da la IA, sino el sentido del desarrollo tecnológico. Y esta perspectiva debe alcanzar al estudiante y debe alcanzar a toda la sociedad, ¿no? Cuestionar los determinismos y las visiones de los tecnólogos, de manera que sea el bien común y no los intereses particulares
lo que guíen el desarrollo tecnológico. Otra cuestión irrenunciable, creo yo, es determinar, reflexionar y conseguir alcanzar cierto acuerdo sobre qué capacidades y qué habilidades son básicas. Y por tanto no debemos aparcar. Es decir, habrá cuestiones en el currículum que se van a resolver con las tecnologías de inteligencia artificial de una manera súper eficiente. Pero aún así, debemos tener claro que no estén cubriendo habilidades o capacidades que son esenciales. Que son esenciales y que perderlas significaría deteriorar aspectos de la condición humana que queremos trabajar. Otra cuestión es que hay que potenciar el pensamiento creativo, la innovación y la generación de nuevas ideas. Fíjense que la IA sobresale en tareas repetitivas y basadas en grandes cantidades de datos, pero sin embargo está muy limitada en los aspectos de creatividad y originalidad. Y además es muy ineficiente en contextos de baja información. Sin embargo, el humano es capaz, con muy poquita información, de dar respuestas tremendamente creativas, innovadoras, y además podemos generar nuevas ideas, imaginar nuevas realidades, formular hipótesis, proyectar futuros. Estos rasgos son muy humanos y no son reproducibles por las máquinas. Por tanto, creo que es una oportunidad para fomentarlos aún más. Si descargamos el currículum de algunas tareas que podrán ser automatizadas o externalizadas en la IA, esa es la oportunidad para trabajar estos aspectos. Y también la oportunidad para trabajar o potenciar cualidades profundamente humanas. Podemos intensificar aspectos como el autoconocimiento de nuestras dimensiones emocionales, cognitivas, espirituales y sociales. Hombre, cuando trabajamos esos aspectos que en los currículos tradicionales del siglo pasado, por lo menos en los que yo me formé, estaban completamente abandonados, ahora hay alguna inquietud para introducirlos, pero potenciar estos aspectos es fomentar y cultivar áreas que conectan con la empatía, con la cooperación y que nos pueden ayudar a desarrollar sociedades más justas, más inclusivas, más sostenibles, más empáticas y con esto pues desarrollar y progresar colectivamente de una manera más humana. Bueno, estas 4 líneas son 4 líneas pues para reflexionar y con esto pues cerramos este bloque. Bien, para concluir, creo que ya ha quedado bastante claro que la IA pues no es un oráculo. Es una herramienta y es una herramienta imperfecta, una herramienta inmadura que debemos saber manejar si queremos aprovecharla. La IA no es neutral, lo hemos visto, la IA tiene muchas fallas, alucina, tiene sesgos, hay un control centralizado y una opacidad en las respuestas de la IA que abren la puerta a la manipulación y al control social y debemos estar muy atentos a esa realidad. Pero también tiene grandes posibilidades y esas posibilidades las podemos aprovechar aplicando pensamiento crítico frente a una dependencia ciega que no nos conviene si no queremos caer en manos de los intereses de otros. Yo creo que estamos en un momento pues muy importante, un momento clave, donde estas tecnologías las podemos incorporar y podemos aprovecharlas para potenciar nuestras capacidades. Pero cuidado porque también podemos afectar a otras. Debemos hacer una reflexión profunda cada vez que introducimos la tecnología en nuestras aulas sobre qué nos aporta y también qué efectos secundarios puede tener o qué capacidades y aspectos de la condición humana pueden verse afectados. Aquí no se trata de rechazar la tecnología, sino de integrarla de manera equilibrada. Es aprovechar su poder y garantizar de que nos sirva a nosotros y que no nos controle. Así que pues les invito a reflexionar sobre el papel que tiene esta tecnología antes de asumirla e integrarlas en el aula. Como educadores estamos, yo creo que, obligados a aprovechar estas tecnologías porque están ahí, porque nuestros alumnos la usan y porque la sociedad las requiere.
y podemos aportar este valor, ¿no? Este valor de sentido, de criterio a la hora de enseñar a utilizarlas nosotros mismos y proponer un discurso alternativo sobre el diseño de la tecnología y el desarrollo social al alumnado y a la sociedad en general. Bien, dejo aquí un momentito esta pantalla con las referencias. Aquí hay algunos de los materiales que se han utilizado y que para mí son relevantes para entender los aspectos más importantes de la IA. También reconocer que se ha utilizado la IA para todas las imágenes, para generar las imágenes que se han utilizado en esta presentación. Concretamente se ha utilizado el software DALL-E, que está dentro del paquete de ChatGPT. Por último, pues darle las gracias. Le proporciono mi correo de nuevo, si alguien desea escribirme para preguntar algo o alguna cuestión sobre esta ponencia, pues estaré encantado de contestar. Un cordial saludo.